Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más. Estamos aquí para compartir su palabra y hoy vamos a hablar de sirviendo al Señor con todo. Sirviendo al Señor con todo. Vamos a basarlo en el libro del Éxodo, este mensaje, capítulo 8, versículos 25 y 28 y capítulo 10, versículos 11 y 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios en la tierra. Dijo Faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová su Dios en el desierto, con tal que no vayan más lejos. Oren por mí. No será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: vayan, sirvan a Jehová, solamente queden sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. ¿Cuál era el propósito de las plagas que cayeron sobre Egipto? Es una pregunta que muchas veces se hacen las personas y nos damos cuenta que a través de las plagas Dios destrozó el poder impenetrable del faraón junto con todos los ídolos de Egipto. En Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Con esto entonces quedó demostrado que no hay otro Dios sino el Señor. En ese país se manifestó el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Se cumplió la promesa de liberarlos para hacer de ellos una nación grande y poderosa. Faraón era considerado un dios, por lo tanto la batalla entre el Dios de los cielos y el Dios de Egipto se estaba realizando en esa oportunidad. La arrogancia de ese hombre entonces puso en evidencia, en el mismo momento que Moisés entró en el palacio, esa arrogancia se puso en evidencia y le solicitó Moisés que dejara ir al pueblo de Dios de su tierra. Y Faraón respondió, según Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El resto de la historia tuvo como fin entonces demostrar quién era Jehová y su poder. Faraón mantuvo su corazón endurecido y su terquedad hasta el final. A través entonces de unos cómodos arreglos, él pretendió que el pueblo no se fuera de allí. Sin embargo, Moisés no negoció nada con el faraón. La posición de Moisés nos recuerda que nosotros como hijos de Dios no debemos tampoco ceder a las propuestas de este mundo pecador. Dios es digno de ser adorado con todo lo que tenemos, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos actualmente, Él nos los ha dado. Dice Primero de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo?, dice el rey David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, ¿qué propuestas nosotros debemos rechazar para poder servir a nuestro Dios con todo? Con todo, ¿cómo podemos hacer para servir a nuestro Dios? Aquí en estos 4 versículos que leímos al principio, vamos a encontrar la respuesta de cómo podemos entonces servir a nuestro Dios con todo nuestro ser. Dice en primer lugar, la propuesta de quedarnos en Egipto atenta contra el llamado de servir a Dios. El faraón le dijo, según Éxodo 8:25, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios en la tierra, es decir, en la tierra de Egipto. Allí en Egipto, y quiero aclararles desde ya
que Faraón en la Biblia representa a Satanás. Egipto representa al mundo pecador. La esclavitud representa nuestro servicio al pecado y el pueblo de Israel representa al pueblo de Dios en general. Entonces, aclarando todo esto, encontramos que en Egipto estaban los antiguos dioses que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver y que el pueblo egipcio adoraba. Entonces, para los egipcios, adorar a otro dios que no fuera el de ellos era una abominación. Ellos tenían muchos dioses y eso fue allí donde Dios se enfocó a atacar a los dioses de Egipto. Al hacerlo, si Egipto y los egipcios adoraban a otros dioses, estaban expuestos al peligro, al castigo de ese pueblo. Entonces dice Éxodo 8:26 que Moisés le respondió a Faraón: si se quedaban allí adorándolos en la tierra a Dios, dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Entonces Moisés y el pueblo de Israel no podían adorar a Dios allí, porque lo que ellos iban a ofrecer a Dios para los egipcios era una abominación. Por lo tanto, ellos no podían adorar a Dios en la tierra de Egipto. Ese pueblo que había estado esclavizado por años observó, miró, contempló los ritos y de las distintas figuras o dioses a quienes los egipcios rendían pleitesía y quemaban sus sacrificios. El llamado de Dios fue que le fueran a adorar en el desierto. Éxodo 3:18 dice: e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Frente a esa petición, el faraón entonces le dijo que debían quedarse, podían hacerlo, pero en la tierra. Esa petición de Faraón de quedarse en su tierra para adorar a su Dios hizo que Moisés se mantuviera firme y rechazara esa petición. Nosotros también debemos rechazar esa petición de nuestro adversario que nos pide: podemos adorar a Dios, pero podemos seguir haciendo las cosas que se practican en este mundo pecador. Pero no puede ser así. Tenemos que ser firmes como Moisés. Egipto, entonces, les decía, representa al mundo y sus pecados que esclavizan al ser humano. Representa a la vida guiada por la carne. Es la naturaleza pecadora, por el pecado, por el príncipe de las tinieblas. Faraón le pedía a Moisés y al pueblo que adoraran a Dios sin salir de Egipto. Algunos creyentes le han hecho caso a esa propuesta del faraón, de nuestro enemigo. El enemigo pretende que sigamos entonces sirviendo a Dios, pero sin abandonar Egipto. Esta dicotomía hace que el creyente viva de una manera dividida, en lugar de dedicarse por entero al Señor. Jesús dijo en una ocasión que no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a 2 señores. Esto nos genera como creyentes una lucha, pues en nuestro espíritu queremos servir a Dios, pero descubrimos también que en nuestra carne hay esa naturaleza, ese deseo de agradar a las cosas carnales, los apetitos y los deseos de la carne, los que, como dice la palabra de Dios, se oponen a Dios. Entonces no podemos adorar a Dios en el mismo lugar donde estamos siendo esclavizados por el pecado. No podemos adorar. Cuando hablo del mundo, cuando hablo de adorar a Dios en este mundo, no quiere decir que no tenemos que salir de este mundo. Vivimos en este mundo, lamentablemente, por este tiempo tenemos que vivir y desarrollarnos en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que el mundo representa este sistema pecador, este sistema de cosas que el mundo ofrece
para que nosotros nos sintamos esclavizados por ese tipo de situaciones que el mundo nos ofrece. Eso es lo que es el mundo. El mundo es este sistema de pecado que nos atrae a quedarnos acá, pero no podemos hacer caso a lo que nos dice el faraón, el Satanás de este mundo. Tenemos que salir de este sistema de cosas y apartarnos del pecado para poder servir a Dios. En segundo lugar, hay otra propuesta que le hizo Faraón a Moisés, pero esta propuesta de no ir tan lejos atenta también contra nuestra consagración para servir a Dios. Mira lo que dice Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová su Dios en el desierto, con tal que no vayan más lejos. No vayan más lejos. Faraón entonces estaba consciente de lo que representaban esos hombres como esclavos de él. Si él los liberaba, entonces el progreso de Egipto y las construcciones que ellos estaban haciendo se iban a detener. Y por eso él estaba consciente y no quiere dejar ir al pueblo de Israel, salir de Egipto. Por eso entonces él busca todo tipo de arreglos para que ellos se queden. Todo tipo de cosas para que ellos no salieran de allí. A esas alturas el faraón se ha dado cuenta que Jehová es más poderoso que sus dioses. En este momento ya han caído varias plagas en Egipto y atacando a lo que ellos consideraban sus dioses. Por ejemplo, el río Nilo. Para ellos el Nilo era el dios de la fertilidad y por eso Dios lo convirtió en sangre y atacó a ese dios de la fertilidad y lo venció. Entonces Moisés no aceptó quedarse adorando a Dios en Egipto. Y Faraón entonces sugiere la posibilidad de que vayan, pero que no lo hagan tan lejos. Les plantea que vayan, pero que no se salgan de su alcance. La respuesta de Moisés siguió siendo contundente y debe ser nuestra respuesta también, al exigir que el rey no falle a su palabra nuevamente de dejarlos ir. Dice Éxodo 8:29, respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Es el tipo entonces de arreglo de que podemos ser creyentes en este mundo sin ir muy lejos, sin exagerar, sin volvernos fanáticos, como nos llaman a veces. Ese tipo de cristianismo no causa ningún tipo de impacto en la vida de las personas. Para que no nos preocupemos por nuestro crecimiento espiritual, Satanás nos dice que podemos adorar a Dios, pero no te vayas tan lejos, no exageres en tu adoración a Dios. No, Dios quiere que tú y yo seamos personas de verdad consagradas a Él, dedicadas a Él, entregados a Él por completo. Algunos dicen, pero ¿por qué van tanto a la iglesia? ¿Qué hacer entonces qué podemos hacer con ese tiempo en esas actividades? Podemos hacer otras cosas importantes también. ¿Para qué vamos a preocuparnos por los demás? ¿Por qué vamos a ayudar a los necesitados? No vayas tan lejos, no exageres en tu cristianismo. ¿Para qué ir tan lejos si al final todos vamos a ir al cielo? Dicen algunos. Así el enemigo está entonces sembrando esas ideas en la cabeza de las personas, de los creyentes, y muchas veces está ganando la batalla a la iglesia de Dios. Hay una voz incesante que nos dice: sirvan a Dios, pero no se consagren por completo, no se entreguen de lleno. Si no nos alejamos de donde hemos salido, habrá un continuo deseo de regresar otra vez al mismo lugar de esclavitud. Salir del mundo y consagrarnos al Señor es un asunto de determinación, es una decisión que debemos tomar. Y esa determinación de ir lejos es de servir a nuestro Dios, es agradarle a Él con nuestra vida, con nuestra manera de vivir.
El creyente que se consagra al Señor debe apartarse, irse lejos del mundo, del sistema de cosas que lo esclavizan en el pecado. En tercer lugar, encontramos que la propuesta de salir sin la familia atenta contra la unidad en el servicio de nuestro Dios. Mire la otra propuesta que le hace Faraón a Moisés, según Éxodo 10, 10 y 11. Él les dijo: así sea Jehová con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a sus hijos? Miren cómo el mal está delante de su rostro. No será así. Vayan ahora todos los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. A estas alturas, Faraón es un hombre derrotado, pero su corazón todavía no se ablanda. Cede una parte y después se retracta. Teme por un momento, pero su obstinada actitud lo vuelve a endurecer. Las plagas han venido minando el corazón de este hombre. Se ha dado cuenta que Dios es el único Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Ha ido venciendo a los dioses de Egipto. Ya él, que era considerado un Dios, no es el Dios todopoderoso de la tierra de Egipto. Ahora no tiene dudas de quién es Jehová y que él lo había desafiado a propósito desde el principio, de modo que trata de negociar, sigue negociando. Desea dejar ir a Israel, pero sabe que con su salida la prosperidad de Egipto se vendría abajo. La pérdida iba a ser muy grande. Así que le presenta a Moisés una penúltima petición o negociación. Esta es una petición o negociación más peligrosa que las anteriores. Él sugiere que vayan solamente los varones, según Éxodo 10, 11. Vayan ustedes los varones y sirvan a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y echaron a Moisés y Aarón de la presencia del Faraón. ¿Qué pretendía Faraón con esta petición, con esta negociación? ¿Cuál era el propósito de su propuesta? ¿Cómo podemos nosotros servir al Señor sin que la cabeza del hogar esté presente? Pero eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Hay familias que vienen a la casa de Dios a adorar al Señor y no se presenta el jefe espiritual de la casa, el padre. No está allí. Muchos varones se están yendo y por eso se pierde la unidad familiar. Hay hogares donde los padres son simplemente los proveedores del hogar en lugar de ser los guías espirituales de la casa, del hogar, de la familia. Nadie puede sustituir esa función del varón en la familia. Nadie puede tomar el lugar de ese hombre como el sacerdote de la familia. En mi derecho de formar a mis hijos no es transferible. El mejor modelo para el hijo no es el héroe de la película. El mejor modelo para los niños no es el profesor de su colegio o el ministro de su iglesia. Debe ser su propio padre. Él es el modelo que los niños deben seguir. Hay excepciones, sabemos, pero el padre es la cabeza de la familia, como enseña la palabra de Dios. Y ese privilegio y esa responsabilidad se la dio Dios al hombre para que él guíe a su familia en el temor de Dios. Los hijos, dice el Salmo 144, versículo 12, le fueron dados a los padres como plantas crecidas en su juventud, y sus hijas como las esquinas labradas, como las de un palacio, dice la palabra de Dios. Él como padre, o nosotros como padres, tenemos la responsabilidad de levantar a nuestros hijos como esas plantas fuertes, como esas columnas labradas de un palacio. Dios quiere que la familia esté unida y se mantenga unida para servir al Señor. En cambio, Satanás cree que
si nosotros podemos ir a la iglesia sin que vaya el padre de la familia, el responsable del liderazgo espiritual en la familia, entonces él va a ganar. Él va a ganar esa batalla que, como le está ganando actualmente, como muchos padres han abandonado la iglesia, la casa de Dios, y solamente deja que la esposa y los hijos vayan a la iglesia a adorar a Dios. Pero no podemos dejar que el enemigo nos gane esa batalla. Todos tenemos que ir a la casa de Dios. Dios ama la familia unida, la unidad familiar. Dios la ama. Y en Éxodo 10:24, Faraón le propone la última cosa a Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: vayan, sirvan a Jehová, solamente queden sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. Pero la propuesta de ir a adorar a Dios sin nuestros bienes atenta también contra el sostenimiento del servicio de la obra de Dios. Esta última negociación del faraón es bien patética. En su desesperación, él llama a Moisés y a Aarón y les dice que está bien, que vayan a adorar a su Dios en el desierto, que vayan todos, incluyendo la familia, pero que dejen allí en Egipto sus ganados. Este detalle es muy curioso. La cantidad de ganado que tenía el pueblo de Israel tenía que ser muy grande. Egipto, por causa de las plagas que habían caído, había perdido prácticamente la mayoría de sus ganados. Y entonces sus alimentos, sus riquezas estaban de verdad decayendo. La desesperación del rey, de Faraón, llega entonces a dimensiones de locura. Dice Éxodo 10:24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: vayan, sirvan a Jehová, solamente queden sus vacas y sus ovejas, vayan también sus niños con ustedes. Pero Moisés no accedió a esa pretensión del faraón. Dice Éxodo 10:26, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes son del Señor y debemos servir a Dios con nuestros bienes. Lo triste es que hay gente que sigue el consejo de Faraón y no sirven al Señor con sus bienes. Sugiere esta pretensión de Faraón que el creyente no debe preocuparse de la mayordomía cristiana. Es la mentalidad de que, puesto que Dios es rico, Él no necesita nada de nosotros. A la hora de entregar nuestras ofrendas al Señor, la tentación es la misma. Una y otra vez vienen a la mente de nosotros todas las cosas que necesitamos y que podemos comprar con ese dinero que estamos pensando darle a Dios. Adorar sin rendir mis bienes al Señor no es una adoración completa. Nuestra adoración involucra nuestras pertenencias, nuestras ofrendas, que darnos con ello es robar a Dios y cerrar las puertas de las bendiciones que Él ha ofrecido para nosotros. El Señor le dice: traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso lo dijo a través del profeta Malaquías. Así que nuestras ofrendas le pertenecen a Dios, y quedarnos con ellos, con esa ofrenda, es robarlo a Él. Por cuanto Dios dio lo mejor que tenía, Dios dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación, para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Si Él dio lo mejor, ¿cuánto más nosotros no debemos darle a Dios lo mejor también de lo que tenemos? De Dios recibimos el 100% de todo. Es mucho si le rendimos en adoración a Él y a su obra parte de los bienes que Él nos ha dado. La resolución de Moisés entonces debe ser la nuestra.
Moisés dijo en Éxodo 10:9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta para Jehová. No debemos hacer convenios con lo que le pertenece a Dios. La vida medio cristiana es una vida sin retos ni compromisos. El faraón moderno nos dice que se puede servir a Dios siguiendo con los hábitos y actitudes de la vida de este mundo, imitar la vida mundana. Que se puede servir a Dios, pero no tan en serio, no comprometernos tanto. Él dice también que podemos servir al Señor sin involucrar toda la familia. Pueden ir unos y otros no hay problema. Que se pueda adorar a Dios sin la necesidad de ofrecer mis bienes a Él. Contrario a eso, Dios no tiene términos medios. El servicio a Él no admite condiciones. O le servimos por completo o no lo servimos en absoluto. Rechacemos, toda propuesta que nos aleje del Señor. Él es digno de nuestra entrega total, de nuestra entrega completa, de todo nuestro ser. Así que yo te animo a ti, para que tú pienses en cómo estás adorando, cómo estás sirviendo tú al Señor, y tú puedas rendirte a Él por completo, como decíamos el domingo anterior, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda nuestra mente, voluntad y emociones. Y cuando nos dejamos llenar por su Espíritu Santo, podemos adorarle a Él con todo lo que tenemos, porque sabemos que lo que hemos recibido, como dijo David, lo que hemos recibido lo hemos recibido de Dios y le pertenece a Él. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos ha dado a nosotros. Y una parte de eso que nos ha dado Él a nosotros le pertenece, y con ello nosotros adoramos también su precioso nombre. Yo te animo a que tú puedas servir al Señor con todo lo que tienes. No te pongas a adorarle solamente a medias. Sírvele con todo tu corazón. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que hagas conmigo esta oración. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te invito a que entres en ella. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor, por entrar en mi corazón y por perdonar mis pecados. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te animo a servir al Señor con todo lo que tienes, con todo tu ser. Sigue adelante. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que puedas ver el próximo sermón que estamos también por subir. Así que te animo a seguir adelante, y si tienes alguna duda, escribe en mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.